A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días, amables televidentes de Telesucesos. Bienvenidos a su programa Neurología al Día. Les habla Ramiro Montenegro. Hoy vamos a conversar acerca de un tema, de un padecimiento, de un síntoma que es sumamente frecuente. Nos vamos a referir al dolor de cabeza. A este síntoma se lo conoce también frecuentemente con el término de cefalea o de cefalalgia. Los dos términos son sinónimos, cefalea o cefalalgia. De manera que cuando hablamos de cefalea nos estamos refiriendo al dolor de la cabeza. Y también vale para ustedes, queridos amigos, quiero aclararles que cabeza es el segmento corporal que está por encima de los hombros, por encima del cuello, porque a veces se presta a confusiones. Se cree que cabeza es solamente la parte superior donde está alojado el cerebro, pero en realidad cabeza es todo el segmento corporal que está integrado por el macizo facial y por el cráneo. Por lo tanto, cuando hablamos de dolor de cabeza nos estamos refiriendo a esta sensación molestosa, esta sensación extraña y dolorosa que afecta a cualquiera de las estructuras, ya sea de la cara o del cráneo. Hecho esta aclaración, quisiera decirles que la cefalea es el síntoma más frecuente en la medicina. De los estudios que se han realizado en múltiples sitios del mundo, se ha concluido que la cefalea o el dolor de cabeza está presente en el 98% de la población, es decir, significa que el 98% de la población en algún momento de su vida ha sufrido de dolor de la cabeza. Por tanto, a esto se le considera como el síntoma más frecuente de la gente en la medicina. Y el dolor de cabeza viene desde cuando el ser humano apareció sobre la faz de la tierra. Y a modo de broma se dice que el primer ser que sufrió de dolor de cabeza fue precisamente Dios. Cuando se enteró que Adán se había comido el fruto prohibido, le dio un terrible dolor de cabeza a nuestro Creador. Pero a futuro, pues, se advierte la presencia de este síntoma en los escritos, y no solamente en los escritos, sino en figuras de civilizaciones muy antiguas ya presentes en la Tierra. ¿Por qué duele la cabeza? Cuando se tiene la queja de dolor de cabeza, el médico automáticamente piensa, reflexiona y se da cuenta que si se produce dolor en alguna de las estructuras de la cabeza, significa que algún factor está promoviendo los factores que a su vez causan dolor, que pueden ser inflamación, infección, trauma, desplazamiento de estructuras, irritación de estructuras, inflamación de las mismas. Y por lo tanto hay que investigar cuáles son las estructuras que están causando el dolor. Para esto tenemos también que aclarar que en la cabeza hay estructuras anatómicas
que son dolorosas y hay unas estructuras de la cabeza que no causan dolor. Por ejemplo, no son dolorosas las estructuras óseas, es decir, el hueso, los huesos de la cara o los huesos del cráneo no son dolorosos. Una buena parte de esa cubierta que tiene el cerebro, que se llaman las meninges, tampoco son dolorosas. Me refiero a las meninges, la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La mayor parte de la dura madre, que es la cubierta más superficial del cerebro, no es dolorosa, así como tampoco es doloroso el parénquima, es decir, el tejido cerebral no es doloroso. Los plexos coroideos, que están dentro de unas cavidades que tiene el cerebro que se llaman los ventrículos, tampoco son dolorosos, así como también el revestimiento de estas cavidades del cerebro, lo que se llama el revestimiento ependimario. Estas pocas estructuras no son dolorosas, y en contraposición con estas estructuras, en cambio, están las estructuras dolorosas. ¿Cuáles serán? Estas estructuras que sufren de dolor o que causan dolor o que generan dolor son la piel de la cara, el tejido celular subcutáneo, el cuero cabelludo, los grandes vasos, especialmente en su origen, las grandes arterias de la base del cerebro son dolorosas, los senos venosos, es decir, las estructuras venosas que recogen la circulación del cerebro para llevarlo luego a la circulación general. Son también dolorosos los nervios sensitivos, el caso del nervio trigémino, del glosofaringio, del neumogástrico y las raíces cervicales. Especialmente la segunda y tercera raíces cervicales son dolorosas. Por lo tanto, estas estructuras a la vez están inervando a una serie de estructuras, tanto de la cara como del cráneo. Y a propósito del hueso también quiero decirles, si bien el hueso no es doloroso, pero el hueso está recubierto por una fina capita de tejido que se llama el periósteo, y el periósteo sí es doloroso. Por lo tanto, si bien el hueso del cráneo puede no doler, pero cuando algún factor incide sobre el hueso que está provisto de periósteo, se va a sentir también dolor. Bien, entonces, ¿qué es la cefalea? La cefalea es el dolor originado por alguna noxa que estaba provocando alteración en estas estructuras sensitivo-dolorosas. ¿Qué tipos de dolor de cabeza tenemos? Hay una cantidad enorme de tipos de dolor de la cabeza. Tanto es así que lograr clasificar ha sido un motivo de mucha discusión, de muchos análisis, de muchos congresos inclusive, hasta que la Sociedad Internacional de la Cefalea logró una clasificación que es utilizada en varias partes del mundo, pero sin embargo no es completamente satisfactoria, porque a veces da la impresión de que faltan unos tipos de dolor de cabeza en ciertos grupos y hay demasiados tipos de dolor de cabeza en otros grupos. Pero en definitiva, desde el punto de vista práctico, lo que interesa es saber cosas básicas. En el caso de ustedes, señores oyentes, lo que se requiere es identificar la gravedad de un tipo de dolor de cabeza. Y en este sentido, nos tenemos que referir a un tipo de dolor de cabeza que es relativamente frecuente. Se dice que a nivel mundial, alrededor del 15% de la población tiene un tipo de dolor de cabeza muy conocido y que la gente generalmente suele ubicar, que se denomina migraña o jaqueca. Migraña es un término sinónimo con jaqueca, de manera que cuando hablamos de jaqueca nos estamos refiriendo a la migraña. Repito, migraña y jaqueca son términos sinónimos, el uno derivado del latín hemicrania, y el otro del árabe shaqiqa, que significa dolor de cabeza. Este tipo de dolor de cabeza
de migraña, que repito, está presente tiene una incidencia del 15% a nivel de la población mundial. Tiene a la vez algunos tipos. ¿Y por qué se caracteriza este tipo de dolor de cabeza? Se caracteriza porque suele debutar o iniciarse entre los 5 y los 30 años de edad. Ese es el rango de edad donde generalmente aparece la migraña. Después de los 30 años y hasta los 40 es más bien ocasional el debut de los dolores de cabeza de tipo migraña, y después de los 40 años ya es sumamente raro que se presente este tipo de dolor de cabeza, que debemos decir también tiene alguna connotación de tipo hereditario. La migraña tiene diferentes tipos, diferentes variedades, pero son más conocidos los siguientes. Uno que se denomina migraña con aura, otro que se denomina migraña sin aura, otro tipo que se denomina migraña basilar, otro que se denomina migraña oftalmoplégica y otro que se llama migraña complicada o migraña hemiplégica. Estos diferentes tipos de migraña tienen sus características, pero debido a que son los más conocidos, la migraña con aura y la migraña sin aura, tenemos que referirnos a esos tipos de migraña o jaqueca. ¿Por qué se caracterizan? Se caracterizan porque es un tipo de dolor episódico, es decir, que viene en episodios. No es un dolor de cabeza continuo que los pacientes tienen todo el tiempo, sino que se presentan en episodios que son variables en frecuencia. Hay personas que tienen 2, 3 episodios al año, pero conforme va avanzando el tiempo, se van haciendo más frecuentes los episodios de dolor. Pasan a ser un episodio por mes, posteriormente ya pueden ser uno cada 15 días, y no son raros los casos, especialmente cuando ya han pasado varios años de padecer de la migraña, en que los episodios se repiten semanalmente e inclusive varias veces por semana. ¿Y por qué se caracterizan? En el tipo de migraña con aura, lo característico es la presencia de una serie de síntomas visuales o síntomas sensoriales antes del dolor. Es decir, que cuando ya se presenta el dolor, previamente se han presentado una serie de síntomas visuales que consisten en la visión de luces que flotan en el aire, de zigzag, de formas de zigzag brillantes, o la presencia de manchas que denominamos escotomas. Esos escotomas pueden ser manchas oscuras o manchas brillantes de colores que muchas veces los pacientes los refieren como lluvia de estrellas. Estos síntomas visuales pueden acompañarse en ocasiones de síntomas sensoriales, por ejemplo, de sensación de adormecimiento o amortiguamiento de la cara, del brazo, de la lengua, o puede haber también alteraciones en la expresión del lenguaje. Todo esto significa que el cerebro está sufriendo un trastorno isquémico pasajero, es decir, hay alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral y como consecuencia de esto se producen estos síntomas visuales. Síntomas visuales que suelen durar entre 15 y 30 minutos y después de ese tiempo ya se instala el dolor de la cabeza, dolor que generalmente es en una mitad de la cabeza. En unos pacientes es predominante en el lado derecho, en otros es predominante en el lado izquierdo, y no son raros los pacientes que tienen unos episodios en un lado de la cabeza y en otros episodios se produce el dolor en el lado opuesto. Ese dolor a veces suele incluir el ojo. Hay dolor del ojo también y
suelen presentarse también síntomas vegetativos: náusea, vómito, mareo, sudoración, taquicardia, y también suele presentarse alteraciones del carácter. Los pacientes suelen estar irritables, suelen estar molestos. Y este tipo de dolor de cabeza máximo suele durar 72 horas. Cuando el dolor persevera, persiste y va más allá de las 72 horas, hablamos de lo que se denomina estatus migrañoso. Es decir, el paciente ya no está libre de dolor y se extiende por más tiempo, y en ese lapso ya no hay respuesta generalmente a los medicamentos que se utilizan para el control del dolor. Es el momento en el que los pacientes obligadamente tienen que ir a un servicio médico para recibir analgésicos por vía intravenosa o intramuscular, porque, repito, ya no hay posibilidad de controlarse del dolor con medicamentos por vía oral. El otro tipo de migraña, el de la migraña sin aura, es bastante parecido a la migraña con aura, pero la diferencia es que en esta migraña sin aura no hay la presencia de estos síntomas previos al dolor, es decir, del aura que antecede a la producción del dolor. Por eso se llama migraña sin aura. Antiguamente se denominaba migraña común, y esta es la más frecuente de los tipos de migraña, y que en muchos casos puede ser incapacitante e impide, mientras está con el dolor de la cabeza a la persona, que cumpla con sus labores habituales, y es una, podríamos decir, una causa de abandono temporal del trabajo. A propósito de esto, quiero comentarles que este es un dolor de cabeza que frecuentemente obliga a que los pacientes obtengan certificado médico para justificar su ausencia en el trabajo. Otro tipo de migraña es la denominada migraña basilar, que compromete y altera la circulación en la parte posterior de la cabeza. Y es propia este tipo de migraña de adolescentes y jóvenes, mujeres adolescentes y jóvenes, que tienen el dolor básicamente de tipo pulsátil, como que tuvieran el corazón en la cabeza latiendo, y que se caracteriza por el dolor en la parte posterior de la cabeza, acompañado de mareo, de vértigo, de ataxia, es decir, desequilibrio. Este es un tipo de dolor de cabeza, repito, que se puede presentar en jovencitas, en niñas y mujeres jóvenes. Cuando hablamos de migraña oftalmopléjica, en cambio, hagan cuenta ustedes de lo que ya hemos referido en el tipo de migraña con aura o sin aura, pero que se acompaña de una parálisis transitoria de los movimientos oculares. Es decir, en el lado en que está presente el dolor, se produce una parálisis del ojo, con caída del párpado, en muchos casos con cierre del ojo, imposibilidad para abrirlo porque está comprometido un nervio que se llama el nervio elevador del párpado. Y lo mismo los músculos que mueven al ojo están lesionados por parálisis de las pequeñas ramitas nerviosas que mueven a esos músculos. Cuando hablamos de migraña hemipléjica, en cambio, la parálisis o la paresia afecta a una mitad del cuerpo. Esto significa que mientras dure la migraña, el paciente puede tener dificultad para mover un lado del cuerpo. Esto se denomina migraña hemipléjica. En todo caso, cualquiera que sea el tipo,
hay que considerar y les quiero participar de qué es lo que se debe hacer. Cuando tenemos un tipo de migraña, si ya es repetitivo el tema, ya los pacientes saben cómo manejar su dolor de la cabeza. Pero en general podríamos decir que la migraña tiene dos tipos de tratamiento. Un tratamiento que se denomina tratamiento de la fase aguda, es decir, que está encaminado a recibir medicamentos que le permitan aliviarse del dolor. Y hay un tratamiento profiláctico o preventivo, que significa que el paciente que adolece de migraña tiene que tomar una medicación diariamente por una temporada para verse libre de los episodios de migraña por un tiempo variable. Es decir, que luego de tomar el tratamiento profiláctico preventivo por 3-4 meses, queda libre de seguir tomando la medicación y se espera a que vuelvan a repetirse los episodios de migraña para entrar nuevamente en una época de tratamiento profiláctico. Después de este tipo de tratamiento por alrededor de 3 o 4 meses, los pacientes suelen quedar libres de migraña por 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, es variable, pero sí se liberan de la repetición de los episodios de migraña por un tiempo bastante satisfactorio. En ocasiones, estos tipos de dolor de cabeza pueden ser desencadenados por determinados alimentos y por determinadas bebidas. Por lo tanto, si es que se logra identificar la relación de alimentos o bebidas con la migraña, hay que evitar esos alimentos o esas bebidas. En general se considera que son precipitantes o desencadenantes del tipo de dolor de cabeza llamado migraña, alimentos como el queso maduro, el chocolate, las nueces, la comida china, y bebidas como el vino, especialmente el vino tinto, el yogur, y hay que evitar esos alimentos. Muchas veces dicen, todas las golosinas me quita, doctor, pero yo les digo, ¿usted prefiere seguir sirviéndose esos alimentos o que se le quite el dolor? Por supuesto que los pacientes van a preferir tomar esas medidas para no seguir con la migraña. En la próxima sesión vamos a revisar los otros tipos de dolor de la cabeza. Por hoy me despido y les deseo que tengan un muy buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.